palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga. Después de una semana nos volvemos a encontrar, deseando que el Señor nos sea guiando en este año, en donde retomamos nuevamente este estudio que ya por 2 años hemos estado realizando, y hemos llegado ya a lo que es la última parte de este estudio, la tercera parte de la vida del Señor Jesús, en donde, si Dios así lo permite, estaremos viendo ya los últimos acontecimientos de la vida del Señor Jesús. Así que vamos a comenzar en esta tarde este estudio, y lo vamos a hacer con una oración al Señor. Así que te invito a que podamos inclinar nuestros rostros y elevar una oración al Señor. Padre, vamos ante su presencia, Señor. Vamos ante usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos disponemos, Señor, a meditar en su palabra. Nos disponemos a poder, Padre, extraer de su palabra una enseñanza para nuestras vidas. Ella nos alienta, nos alimenta cada día. Ella pone, Señor, en nuestros corazones la verdad, la luz para nuestro camino. Queremos, Padre, rogarle que usted nos sea ayudando, nos sea bendiciendo, Señor, para que podamos entender su palabra, entender lo que usted quiere hablar a nuestras vidas a través de ella, y que ella sea la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro caminar, que siempre ha debido ser. Encomendamos este tiempo en sus manos y le pedimos, Señor, que usted nos guíe, nos ayude, nos dirija. Gracias, bendito Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a pasar entonces a meditar en el texto que vamos a estar viendo esta semana, y ese texto se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 34 al 36, y Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. Y lleva por título: Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Dice así la palabra del Señor. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos,
y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Este es el pasaje que vamos a analizar. Este texto está extraído de Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. Y antes de pasar al texto propiamente tal, vamos a recordar algunas cosas que nos muestran el contexto de este pasaje. Marco nos ha hecho ya un relato sobre el ministerio de Jesús. Él nos ha ido mostrando de una manera vertiginosa todo lo que ha estado ocurriendo. Y hemos visto también, y como Marcos nos habla precisamente, de que las multitudes, no solo Marcos, sino que también los otros evangelistas hablan de que las multitudes estaban siguiendo a Jesús sin darle un descanso. Estaban en cierta manera atosigando. Ahora, en el contexto propiamente tal de este pasaje, debemos recordar lo siguiente. El Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar de dos en dos y que recorrieran las aldeas. Después que ellos regresaron de esta misión que el Señor Jesús les había encomendado, quisieron separarse con el Señor a un lugar para poder estar más tranquilos, alejarse de la multitud, tener un tiempo de descanso, un tiempo para conversar, pero esto les fue imposible. La multitud, a donde sea que Jesús iba, le seguían, así que les fue imposible poder, en cierta manera, ocultarse de la multitud o apartarse de ella, porque la gente ya había puesto la mirada en el Señor Jesús y donde sea que Él fuera, ellos le seguían. Dice la palabra del Señor que ellos ni siquiera tenían tiempo de comer, o sea, ni siquiera podían comer, ya que la multitud no les dejaba tranquilo ni un momento. También recordemos que el Señor Jesús, después que vio toda esta multitud alrededor de él, dice la palabra del Señor que él tuvo compasión de la multitud, tuvo compasión de la gente y empezó a enseñarle y les hablaba muchas cosas. Y es ahí donde también se produce este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en donde ya lo vimos en algunos momentos, hace ya un mes atrás, cómo el Señor multiplicó estos panes, estos 5 panes y 2 peces, y dio de comer a una multitud de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, eso fue en el contexto en donde la gente había venido para ver al Señor Jesús, para escucharlo, el Señor enseñándole, pero llegó el momento en donde ellos tenían que comer, y sus discípulos, ya sea por una o por otra razón, le mencionan esto a Jesús y al final el Señor termina haciendo este milagro de la multiplicación de estos 5 panes y 2 peces y le da de comer a esta multitud, donde dice después la palabra del Señor que las sobras alcanzaron para llenar 12 canastas, en donde vemos nuevamente el poder creador del Señor Jesús. Pero este milagro generó un clima de mayor expectación en torno al Señor Jesús. Y como nos dicen los Marcos, Juan y muchos y los otros evangelistas, la multitud no quería dejar al Señor Jesús e incluso estuvieron dispuestos, estaban decididos a hacerle rey. Recordemos que cuando el Señor Jesús hace este milagro de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, después le ordenó a sus discípulos que se subieran a la barca y cruzaron hasta el otro lado, y él despidió a la multitud, porque la multitud quería hacerle rey, y él no quería recibir esa honra todavía, no buscaba la honra, el reconocimiento, y tampoco quería que sus discípulos fueran testigos de lo que la multitud quería hacer con él. Así que
Él les envió a que se fueran adelante. Pero nos dice la palabra del Señor que la multitud estaba decidida a hacer al Señor Jesús rey. Este descontrolado ambiente motivó a que Jesús hiciera que los discípulos se fueran adelante. Y él mismo se ocupó de despedir a la multitud y de así evitar, como dije anteriormente, esta revuelta o este eh, deseo de la multitud de querer hacer rey al Señor Jesús. Ahora, después de esto, los discípulos han empezado a cruzar eh, el mar y dice que las aguas empezaron a inquietar. Y fue tal la tormenta que se levantó que los discípulos tenían que trabajar muy duro para poder avanzar en medio de este viento, de esta tormenta. Entonces, estaban en esta lucha cuando de pronto ven que un hombre va caminando sobre el mar. Ellos pensaron que era un fantasma. Y esto les trajo un mayor susto, un susto mayor. Entonces fue el Señor Jesús y les calmó cuando les habló. Y vemos nuevamente este milagro o esta señal del Señor Jesús caminando sobre el agua. De hecho, Pedro al verlo también le pidió, le dijo, Señor, si tú eres, permite que yo vaya a ti. Y pudo caminar también sobre el agua hasta que apartó la mirada del Señor y se empezó a hundir. Y es ahí donde el Señor le recrimina su falta de fe y él calma la tempestad y lleva la barca a tierra. Finalmente, cuando ellos llegan a la orilla, no, solo apenas bajaron de la barca, la gente nuevamente le reconoció y se juntó y se agolpó en torno a ellos. Y dice la cosa que nosotros acabamos de leer, que empezaron a traer a sus enfermos. Y esto es lo que precisamente nosotros vamos a analizar y meditar en esta hora. Este acontecimiento, cuando ellos ya han llegado a la otra orilla, han bajado de esta barca y esta multitud que rodeó el lago eh, viene y empieza a agolparse cerca del Señor Jesús para traerle a sus enfermos y así el Señor pueda hacer un milagro. Entonces, podemos decir que en este momento nos estamos acercando al fin del ministerio de Jesús en Galilea. Y el entusiasmo de la multitud se encontraba en un punto más alto de su deseo o de la fama del Señor Jesús en medio de ellos. Es acá donde vemos la fama que el Señor Jesús había logrado en medio de la multitud, en medio de la gente. ¿Y por qué la gente se acercaba y se agolpaba a Él? ¿Qué es lo que buscaban? El pasaje que nosotros acabamos de leer dice que saliendo de la barca, enseguida la gente le reconoció. Nuevamente surge ese cuestionamiento sobre la identidad de Jesús. La gente le reconoció, dice el pasaje. Ahora bien, ¿cómo reconocían a Jesús? La pregunta viene a que podamos ver verdaderamente a quién estaban ellos buscando. A el Señor Jesús, a Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero que hacía milagros, o al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. Alguien podrá decir, pero son la misma persona, ciertamente. Pero, ¿qué era lo que la gente veía? Y ese es quizás el centro de este pasaje. ¿Qué es lo que la gente veía? ¿A quién reconocieron? O a quién conocían, mejor dicho.
a quien ellos reconocían en Jesús. Y eso es la respuesta de esta pregunta, es el centro de lo que este pasaje nos está enseñando. A juzgar por lo que hemos leído en este pasaje, su interés, el interés de la multitud, era aprovechar los poderes sanadores del Señor Jesús. De hecho, el mismo el evangelista Juan nos explica que Jesús mismo se lamentó porque decía que la multitud le buscaba solo porque esperaban recibir cosas materiales de él, sin que en ningún momento hubiera en la multitud una verdadera fe en la persona del Señor Jesús. Entonces, ellos reconocieron a Jesús de Nazaret, al que hacía milagros, al que multiplicaba los panes y los peces, al que sanaba enfermos, pero no reconocían en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. No era sino un interés material lo que los hacía acercarse a Jesús. Entonces, esa pregunta, ¿cómo reconocían a Jesús? No es tan fácil de responder como quizás muchas veces pensamos. Ellos reconocían o conocían o creían conocer a Jesús como un milagrero más, un sanador, alguien de quien ellos podían sacar provecho. Juan capítulo 6, versículo 25 al 27, dice el evangelista Juan, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. La recriminación del mismo Señor Jesucristo radicaba en el hecho de que los discípulos, la multitud, venía a donde estaba el Señor Jesús con un falso interés, con una quizás idea errónea. Ellos venían porque le habían visto hacer milagros y señales. Por lo tanto, veían en el Jesús la posibilidad de recibir algún beneficio. Pero no habían entendido, no habían puesto la mirada en él como el Salvador, como el Señor. Esto nos lleva a meditar en que es triste este escenario. Es triste esta actitud. En el pasaje anterior, cuando el Señor Jesús caminó sobre el mar, los discípulos no lograron identificar a Jesús. Ellos pensaron que era un fantasma. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos. Ellos no habían logrado entender las implicancias de los milagros que el Señor Jesús había hecho, del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Sus corazones no estaban sensibles a esa voz de Dios, no estaban sensibles al obrar de Dios a través de su Espíritu Santo. No veían en todo lo que el Señor Jesús había hecho, no veían a Dios hablando y mostrando su grandeza y su poder. Ellos simplemente veían las cosas materiales, veían los beneficios materiales que podían lograr a través de Jesús, pero no entendían que ellos estaban presenciando la obra del Mesías, del Salvador de este mundo. Y la multitud tampoco actuaba de mejor manera, ya que el interés de la multitud se reducía o se remitía al hecho de que el Señor Jesús podía hacer milagros y de que ellos podían beneficiarse materialmente.
que podían aprovechar este poder que Jesús tenía para su beneficio. Ellos podían conseguir algún beneficio, ya fuese comida o sanidad para su cuerpo. Después de tanto tiempo que Jesús había estado entre ellos, la gente no había entendido, no había logrado comprender quién era el Señor Jesús. Los milagros que tenían como propósito mostrar que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era el Hijo de Dios, que era Dios en medio de nosotros. Las personas, los discípulos, los apóstoles, no habían logrado entender este mensaje. Ellos simplemente veían las señales y veían estas obras que Jesús había hecho y veían un beneficio para sus vidas, pero no entendían la trascendencia de quién era y la obra que Jesús había venido a hacer. Comenzaron a traer de todas partes enfermos. Nos dice el pasaje que nosotros acabamos de leer. Tal como nos lo explica Marco, pareciera que hubiese sido urgente traer a los enfermos. Como que ven a Jesús y se transformó en una urgencia traer a los enfermos. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en la sanidad que Jesús podía hacer, más que en la salvación. Ellos no necesitaban, mejor dicho, no había en ellos la conciencia de que necesitaban la salvación. Ellos simplemente veían que Jesús les podía dar un bien, un beneficio material, y se acercaban a Él buscando ese beneficio. Al ver al Señor Jesús, al ver lo que Él hacía, la multitud empezó a hacer correr la voz por todas partes, y la gente, dice el pasaje, venía de todas partes porque ellos no querían desperdiciar esta oportunidad de que este hombre pudiese sanar las enfermedades de aquellos que estaban enfermos. La voz se hizo correr. Jesús se hizo famoso, pero su fama no era lo que él estaba buscando o lo ideal. Él no vino para ser reconocido como un milagrero, un hombre que sana, un hombre que resucita, un hombre que hace milagros. Él no es un hacedor de milagros. Jesús era y es el Salvador, el Señor de nuestras vidas. La fama tendría que haber sido como el que trae un mensaje de parte de Dios, la máxima revelación de parte de Dios, el Hijo de Dios, quien vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Jesús era el Salvador, es el Salvador, y nosotros debemos acercarnos a Él no con el deseo de recibir un milagro o recibir un beneficio de parte de Él, sino con el anhelo y el deseo de entregar nuestra vida para que Él la use conforme a su misericordia, a su voluntad, para que Él se glorifique a través de nuestras vidas, para que Él nos muestre el camino que debemos seguir, para que Él nos revele la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él debiese haber sido reconocido como la revelación personal de Dios a la humanidad. Pero sin embargo, la mirada de la gente era simplemente una mirada interesada por los milagros que Jesús podía hacer. Y en cierto sentido, esta actitud es natural, ya que en muchas ocasiones el Señor Jesús había demostrado que Él tenía el poder para sanar cualquier enfermedad. Ya había mostrado su autoridad sobre la enfermedad. Y no solo eso, sino la disposición para hacerlo.
nosotros hoy reconocemos que el Señor Jesús, que Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Que no haya enfermedad, no hay dificultad, no hay problema, ni la muerte puede contra él. Pero estamos sujetos a la voluntad de él para hacer milagros, para sanar. Solo si él quiere, solo si está dentro de su voluntad, tal o cual persona será sano y recibirá sanidad para sus vidas. Por lo tanto, si en ese tiempo había enfermos entre ellos y veían que el Señor Jesús podía sanar esta enfermedad y que tenía la disposición para sanarlo, era lógico que le llevaran a los enfermos a Jesús. Si él hubiese dicho, no, yo no he venido para sanar solamente, sino para entregar la palabra de Dios, la revelación de Dios, para mostrarles el camino que deben seguir, para pagar el precio por sus pecados y morir para traer salvación y vida eterna a través de mi resurrección. Si hubiese negado hacer los milagros, seguramente mucha gente se hubiese ido decepcionada, no se hubiesen quedado con él. Pero el Señor Jesús tenía el poder para sanar, pero y también la disposición para hacerlo. Y muchas veces lo hizo. Ahora, él no lo hizo con la intención de que la gente no se fuera y que pudiera estar ahí. Él lo hace solamente para mostrarnos su gracia, su misericordia. No hay una razón, no es que todos los enfermos que vinieron a Jesús fueron sanados, aunque el pasaje nos dice que sí, así, pero en otras oportunidades muchos no fueron sanados, pero aquellos que son sanados solamente por la gracia y la misericordia del Señor. Nada más, solo la gracia y la misericordia del Señor. Ahora, en este pasaje también vemos un ejemplo de solidaridad humana, ya que dice el pasaje que la mayoría de los enfermos eran traídos a Jesús, los enfermos eran traídos, ya que lo más probable es que muchos de ellos no podrían llegar a Jesús por sus propios medios, ya que tenían que recorrer largas distancias y que obviamente quizás para ellos era más difícil poder desplazarse por los caminos o llegar hasta donde estaba Jesús. Así que eran traídos por las demás personas. Por lo tanto, aquí se ve también la evidencia de que habían personas dispuestas a llevar a estos enfermos. Hubo gente que se esforzó para llevar a estos enfermos al Señor Jesús. Y eso es parte también de lo que este pasaje nos muestra. Nos muestra que a pesar de la mirada errónea que la gente tenía hacia el Señor Jesús, también en ellos había una solidaridad. En otras palabras, el Señor Jesús estaba actuando no solamente en sanar a los enfermos, también estaba actuando en poner en el corazón de estas personas el deseo o la disposición de traer a los enfermos al Señor Jesús. Pero lo que en cierta manera resulta vergonzoso era el egoísmo con que ellos lo hacían. Y hay que reconocer con tristeza que esto es algo característico de la naturaleza humana, que hacen las cosas y se hacen siempre con un interés. Venían a Jesús, pero no venían por otra cosa, sino con el interés de recibir un milagro, de
de recibir una recompensa por lo que estaban haciendo. El ser humano constantemente pone su mirada en las cosas materiales más que en las cosas espirituales. Es más fácil aún para nosotros mismos, muchas veces, ir a una reunión en donde se dice que aquel que va a estar en esa reunión sana a los enfermos o hace milagros, que en una reunión donde solamente se va a estudiar la Biblia, en donde se va a extraer, a estudiar y profundizar en la palabra del Señor. No es atractivo estar en un lugar donde solamente se va a estudiar y se va a leer la Biblia. Lo atractivo es poder ver algo espectacular, algo nuevo, algo que no se haya visto antes o que sea que no sea natural. Y eso es lo que le estaba pasando a esta gente. Su corazón actuaba egoístamente. Ellos habían puesto su mirada solamente en los milagros que Jesús podía hacer. Y eso nos lleva a meditar cuántas personas hay hoy en día que solo acuden a Dios cuando tienen problemas, pero cuando les va bien, nunca le dan la gracia a Dios por nada. Recordemos cuando al Señor Jesús vinieron estos 10 leprosos y el Señor les mandó a que se presentaran delante del sacerdote, y cuando iban camino hacia allá se dieron cuenta que habían sido sanados, pero de los 10 solo uno regresó a agradecer al Señor, los otros 9 se fueron. Hay muchas personas que acuden a Dios cuando tienen una necesidad, cuando tienen un problema, una dificultad. Pero cuando están bien se olvidan de dar gracias al Señor. Se olvidan de ir a la presencia del Señor. ¿Cuántas de nuestras oraciones no son más que una lista interminable de peticiones? En donde ni por un momento nos detenemos para agradecer a Dios por sus bendiciones o para adorarle por quien es Él. ¿Cuántas veces nuestra mirada acerca del Señor Jesús es solo una mirada interesada, esperando recibir un beneficio y olvidando que Él es el que trajo la mayor bendición para nuestras vidas, que es la salvación, la vida eterna, el privilegio de ser llamados hijos de Él? Y que en respuesta a esa bendición, a ese regalo de Dios, nosotros debiésemos adorar, bendecir su nombre, exaltarle, estar constantemente delante de su presencia, humillados delante de Él, enseñar de adoración, de alabanza, de gratitud, de exaltación. Esa debiese ser nuestra actitud delante del único y real Dios, aquel que formó todas las cosas y que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que hoy existe existiría. ¿Cuántos van a la iglesia únicamente esperando recibir? Y cuando no consiguen lo que quieren, se enojan, se enfadan, se van decepcionados, sin pensar en que lo que el Señor está esperando es que nosotros podamos ofrecerle nuestro amor, nuestro servicio, nuestra devoción, y que no tuviese que recibir nuestro reclamo, nuestra exigencia por sus beneficios. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad aún antes de que nosotros se lo pidamos. Él conoce todas las cosas, Él sabe cuando nosotros necesitamos algo, cuando nos falta algo. Él no necesita que nosotros le estemos diciendo, le digamos lo que necesitamos.
Una y otra vez la palabra del Señor nos habla y nos dice, el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras peticiones. Lo que Él quiere escuchar de nuestros labios es adoración, es alabanza, gratitud. Él quiere escuchar que verdaderamente nosotros nos rendimos delante de Él y acudimos ante su presencia para escuchar su voz, para aprender de Él, para recibir de Él su palabra. No dejemos de pensar y pensemos también en el interés que las personas sienten o expresan por la sanidad del cuerpo y el poco interés, la poca atención que se presta a la salvación de las almas. Cómo la gente está más preocupada en lo material que en lo espiritual. De la misma manera que esas multitudes se acercaban al mismo Señor Jesús, viendo todo lo que Él hacía, escuchando todo lo que Él enseñaba, poniendo su mirada en los beneficios materiales que podían recibir de Jesús y no en lo que el Señor verdaderamente había venido a hacer, que era a pagar el precio de nuestros pecados para que a través de Él nosotros alcanzáramos salvación. Por eso que la palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, consciente y sabiendo de que nosotros como seres humanos jamás le hubiésemos buscado a Él para que Él nos salvara. Estas personas no buscaban a Jesús porque ellos querían escuchar su palabra, porque querían aprender, porque querían entender la voluntad del Señor. Ellos buscaban a Jesús simplemente porque querían ser curados de sus enfermedades. Tenían mucha fe en los milagros que Jesús podía hacer, pero poco interés en la persona de Jesús y en el mensaje de Jesús. Que el Señor nos ayude. Que en estos tiempos nosotros podamos ser hombres y mujeres que buscan al Señor, no por los milagros que Él pueda hacer por nosotros, sino por lo que ya hizo por nosotros. Y que nuestro deseo y anhelo sea simplemente agradecerle a Él por todas las cosas que Él ya hizo en favor de nosotros. El ser humano y su naturaleza no ha cambiado a lo largo de los tiempos. Hoy, en muchos lugares, cuando alguien anuncia que vendrá una persona, un hombre, que hace sanidades, las personas se reúnen y acuden por cientos. Pero si alguien anuncia que se va a estudiar la palabra del Señor, entonces el interés desaparece casi por completo. Muchas personas han puesto su mirada más en las cosas materiales que en la palabra del Señor, en la voluntad del Señor, en lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. El pasaje que leíamos decía que todos los que le tocaban quedaban sanos. A pesar de que la gente solamente buscaba a Jesús para recibir sanidad, para recibir un milagro, la gente sabía que el Señor Jesús podía hacer milagros, podía sanar. Ellos, al igual que lo hizo la mujer con flujo de sangre en Marcos capítulo 5, versículos 27 al 30, ellos estaban convencidos de que si tan solo tocaran el borde del manto del Maestro, ellos podían ser curados, sanados. Ellos sabían lo que el Señor podía hacer y confiaban en ese poder que el Señor tenía. Confiaban en la obra que el Señor podía hacer. Y
lo más interesante de eso era no solo el hecho de que él lo podía hacer, sino esa disposición de él a hacerlo, a sanar. Dice la Biblia que todos aquellos que venían a él, a todos aquellos que eran traídos a él, eran sanados. Aunque tenían un incentivo erróneo, una razón equivocada, no era impedimento eso para que el Señor hiciera el milagro en su vida, para que el Señor sanara su vida. Esto es uno de los más maravillosos cumplimientos de una preciosa y poética predicción, profecía. El profeta Isaías, en uno de sus pasajes más majestuosos, nos dice en Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Esto que estamos viendo, en donde la multitud de enfermos que venía eran sanados, es el cumplimiento de esta profecía del profeta Isaías, en donde nos dice que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Pero aparte de salvar, Él también hará milagros y señales. El punto principal de todo esto es que la gente estaba recibiendo una evidencia clara de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el enviado de Dios, el Salvador, el Señor. Pero la multitud, la gente, no veía esto, no escuchaba esto, sino que simplemente ellos veían en Jesús a un hombre que hacía milagros, a un hombre que podía hacer un milagro en favor de ellos. Pero yo creo, y lo más probable es que nunca hayan estado interesados en lo que Jesús tenía para decir. Es así como en este pasaje podemos entender lo limitado de la mente del ser humano, que muchas veces pone su mirada en las cosas materiales y deja de lado las cosas importantes, la salvación, la vida eterna, el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo. Algunas preguntas que quiero dejar con ustedes. ¿Cómo reconocían la gente a Jesús? Razone su respuesta. ¿Cómo deberíamos aplicar como creyentes el ejemplo de las personas que comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba Jesús? Explique su respuesta. ¿Le parece que en el día de hoy la gente tiene más interés en la sanidad del cuerpo que en la salvación del alma? ¿Se puede tener fe en Jesús como sanador, pero no como salvador? Razona su respuesta. A la luz de la profecía de Isaías que encontramos en Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Jesús? Bien. A la luz de este pasaje, podemos ver cómo a través de este corto pasaje la palabra del Señor nos habla de lo errado que podemos estar como seres humanos al poner nuestra mirada solamente en las cosas materiales, en los beneficios materiales, y no en lo que es verdaderamente importante, que es la salvación, la revelación de la palabra del Señor, que es el recibir el mensaje de Dios a través de su palabra. Es ser edificados, ser instruidos, ser guiados a través de la palabra del Señor.
Que el Señor pueda ayudarnos para que nosotros podamos poner nuestra mirada en lo que es verdaderamente importante y no en las cosas que perecen, en las cosas que se terminan, como son la salud, la riqueza, las posesiones, cosas que van a terminar. Pero si ponemos nuestra mirada en lo que es importante, la salvación de nuestras almas, la edificación de nuestros cuerpos, de nuestra vida espiritual, el crecimiento, el perfeccionamiento a través de la palabra del Señor, la edificación a través de la palabra del Señor para nuestras vidas. Ese proceso de santificación que el Señor hace en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, en donde cada día nos va perfeccionando hasta que nosotros podamos llegar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que podamos llegar a estar a la altura de la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor guíe nuestras vidas. Quiero invitarle a que podamos tener un tiempo de oración y agradecer al Señor por su palabra. Amado Padre, gracias le damos, Señor, por lo que usted, Padre, nos ha enseñado, nos ha mostrado en esta hora. Gracias, bendito Dios, por su palabra. Gracias porque ella, Señor, nos alienta cada día, nos enseña cada día, nos insta cada día, Padre, a que podamos ser mejores, a que podamos, Padre, vivir conforme a su palabra, conforme a su mandato, conforme a su voluntad. Le bendecimos, Señor, glorificamos su nombre en esta hora y rogamos, Padre, que por misericordia usted nos sea ayudando, nos sea guiando, nos sea bendiciendo. Gracias, bendito Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por escuchar este tiempo y poder meditar en la palabra del Señor. Si Dios así lo permite, la próxima semana nos volveremos a reunir y seguiremos meditando en la palabra del Señor y en la vida del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Que tengan una muy buena semana. Muchas bendiciones. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz